Ayer anticipábamos que había buenas noticias en torno al COVID. Lamentablemente hoy se confirmaron 8 muertes en Santa Fe, gente muy joven, que tenían que ver con cuadros que estaban, digamos, llevándose adelante con cierta complejidad. Lo cierto es que Santa Fe, la provincia y el país en general viven un momento de baja sensible en la casuística de COVID. Hay datos que son alentadores, por lo menos alentadores en términos de alivio, pero que deben servir para prepararnos de cara a la eventual tercera ola. Ayer la Municipalidad de Santa Fe nos alcanzó un informe pormenorizado de lo que está ocurriendo en la ciudad, el impacto que tiene la vacunación sobre la casuística, y es un buen momento para charlar con César Pauloni, que es el director de Salud Municipal y que está trabajando sobre este tema. César, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Connie? Buen día. Bien, buen día. Bien, queriendo que nos pases un poco en limpio el informe que elevaron ayer hasta el 14 de agosto y que muestra claramente cómo después de un mayo, junio muy duro, Santa Fe empezó a bajar la curva de contagio, ¿no? Sí, es así, digo, el informe de esta semana no varía demasiado, digamos, con los últimos que venimos viendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la tendencia a la baja de los casos de nuevos contagios semanales, ¿no? Esta semana tuvimos 447 nuevos casos de COVID y bueno, y una tendencia a la baja que se sostiene ya hace 10 semanas con esta, ¿no? Lo cual es un dato muy alentador. Una baja que, si bien uno puede hablar ya de una tendencia, también se ve respaldada en lo que es la incidencia de casos, que no nos olvidemos, como bien decías vos, allá por la semana epidemiológica 22, llegamos a tener una incidencia por encima de 1.000 casos cada 100.000 habitantes, sí, ¿no? Sí. Y hoy estamos en esta semana 32 en 282, lo cual son datos alentadores, pero bueno, obviamente uno sigue como muy expectante y tratando o promoviendo el cuidado en la ciudadanía de no relajarse aún, ¿no? Porque si bien los datos son alentadores, si bien uno puede decir que se aceleró un poco el ritmo de vacunación, qué sé yo, en esta última semana se incrementó bastante, por ejemplo, la cantidad de vacunados con segunda dosis en la población total, todavía el porcentaje sigue siendo relativamente bajo, ¿no? Sobre todo de cara a lo que todos ya sabemos, digamos, a los que son las nuevas, algunas cepas que son mucho más virulentas, mucho más agresivas, como es la variante Delta, que bueno, todavía no tenemos nosotros conocimiento de que haya casos en la ciudad de Santa Fe, que sabemos que puede llegar, pero bueno, que lo que tratamos de hacer por todos los medios es que se retrase lo más posible la llegada de esta variante, para que este porcentaje de por encima del 32% de personas vacunadas con segunda dosis de la ciudad se eleve lo máximo posible. No nos olvidemos que cuando hablamos a veces, o por lo menos la experiencia que uno vio en otros países, donde ha ingresado la variante Delta y se ha transformado en comunitaria, es que cuando esta segunda dosis están por encima del 70% de la población, la cobertura, digamos, es claramente superior y bueno, y lo que uno busca, digamos, en definitiva, que son bajar el número de internaciones por casos graves y obviamente, digamos, lo que ello acarrea en digamos, en una comunidad, digamos, tenga éxito. ¿Cuál es el impacto que está teniendo la vacunación respecto a la baja de internación? ¿Ustedes pueden apreciar que haya alguna diferencia ya entre un porcentaje de la ciudadanía vacunada y cuando el número era menor? Sí, uno puede estimarlo, digamos, ¿no? El informe, tratamos de buscar ese dato, lo podemos estimar, no son datos concluyentes, lo que uno podría decir, ¿no? Pero sí podemos inferir de que la vacunación, sobre todo en aquellas poblaciones que fueron las primeras en vacunarse, digo, en virtud a la segunda ola, ¿no? En ese momento más álgido de la cantidad de casos que vimos,
es que las internaciones en estos grupos que ya estaban vacunados, incluso en aquellos que generaron segundas dosis, bajó exorbitantemente la cantidad de internaciones y sobre todo de internaciones en terapia intensiva. Digo, vimos mucho más internados en esta segunda ola en personas que, digamos, de edad más joven o en grupos poblacionales que no estaban vacunados, que llegaron a utilizar camas, en áreas críticas. Pero lo que sí podemos decir es que hubo como una baja de los casos graves en personas o en grupos poblacionales que estaban vacunados. No olvidemos que la vacunación tuvo un ritmo y un acelere ahora en esta última semana, sobre todo con aquellas que son segundas dosis, ¿no? Claro, la pregunta es, claro, es difícil de responder porque todavía no tenemos un muestreo tan amplio, ¿no?, de segundas dosis, pero queda claro que hay un descenso de la gravedad del cuadro con las vacunas, digamos. Lo que hay es menor demanda del sistema sanitario. Claro, eso es así. Digamos, uno podría, como conclusión, y esto no solo respaldado por lo que sucede en la ciudad con los números nuestros, ¿no? Que como bien decís, digamos, el número, la representatividad aún no estaría tan demostrada como para acelerarlo, pero sí uno ve, digamos, en otros lugares del mundo donde ha sucedido esto, donde incluso han ingresado la variante Delta y que al estar vacunado la mayoría de la población en esta inmunidad que llamamos de rebaño, la verdad que uno observa que el impacto sanitario y la ocupación de camas críticas baja ostensiblemente, digamos, ¿no? Entonces podemos ver, qué sé yo, en lugares como Inglaterra o Francia, que uno observa, digamos, no sé, en un estadio de fútbol, incluso con circulación de variante Delta, y las personas están sin tapabocas, y así todo, los sistemas sanitarios, digamos, no han sufrido colapso o no se han visto, digamos, estresados por la cantidad de pacientes, ¿no? Claro, lo que uno tiene que empezar a entender es que vamos a seguir conviviendo con el virus, pero vamos a tener, seguramente en el caso de que tengamos una segunda dosis completa o una vacunación completa, mayor resistencia y menor efecto sobre el cuerpo del virus. Naturalmente que seguirá habiendo situaciones críticas y seguirá habiendo situaciones, digamos, por la rareza del virus, por el desconocimiento que aún tenemos, pero va a bajar sustancialmente la cantidad de internados. Eso es, si se quiere, lo más importante hoy. Digamos, que podamos convivir con esto, ¿no? Tal cual, es así, y uno, digo, ahí en el gráfico sí lo que se puede observar, por ejemplo, cuando hablamos del personal de salud y los contagios en el personal de salud, ¿no? De la ciudad de Santa Fe, cuando uno observa ese gráfico que creo que está en la página 13 del informe, sí, ahí uno ve que desciende y que, digo, ese grupo poblacional está vacunado, digamos, ¿no?, en su gran mayoría. Uno ve que desciende, digamos, abruptamente la cantidad de contagios incluso, ¿no? Y no son casos, digamos, que uno hablara de gravedad. Y eso tiene que ver en parte con la vacunación, digamos, uno no puede negar el efecto de la vacunación. No así, digamos, igual, no obstante, digo, esta situación de vacunación no nos permite a nosotros como comunidad, o por lo menos en Argentina y en la ciudad de Santa Fe, como bien decías vos, no cuidarnos, ¿no? Digo, esta situación de relajamiento que uno por ahí puede observar en la comunidad, sea por el agotamiento, digo, bueno, ya ahí entran a jugar muchos factores y fenómenos culturales, sociales, que sería bueno que incluso lo expliquen desde otra disciplina y no de la medicina. Uno empieza a ver, digamos, como un indicio, digamos, de relajamiento en la comunidad, en la cual todavía por el momento epidemiológico y sanitario en el que estamos, uno insiste con sostener los cuidados, ¿no? Al menos en la ciudad. ¿Tiene algún dato sobre el nivel de aceptación? Yo estoy en ese contexto de personas que fueron vacunadas con la Sputnik 1 y que están esperando la segunda dosis de cualquiera de las otras vacunas, la AstraZeneca o la Moderna. Hay aceptación, ¿no?, de quienes se han vacunado.
Sí, en líneas generales, nosotros, a ver, y ahí me meto en una de las estrategias que hemos llevado adelante desde la municipalidad y del equipo de promoción de la salud, que tiene que ver, digamos, con esto, con salir a los barrios, anclado en las estaciones, digamos, municipales, las estaciones de cuidado, y desde ahí salir no solo promover la vacuna, sino también explicar cuáles son los beneficios. Entonces hicimos un trabajo de relevamiento de todas aquellas personas que en sistema no estaban vacunadas o figuraban como no vacunadas y salimos a buscarlos, digamos, con grupos poblacionales que ya que se vacunaron al inicio, ¿no? Por ejemplo, mayores de 60 fue la primera etapa y personas con comorbilidades. Y lo que encontrábamos muchas veces era, digamos, alguna no negación a la vacuna. En líneas generales uno puede decir que un 90% de las personas aceptaban sin ningún tipo de condicionamientos colocarse la vacuna, incluso colocarse la intercambiabilidad, ¿no? de vacunas. Pero lo que sí encontrábamos eran algunas personas que, digamos, no accedían por diversos métodos o le otorgaban el turno, pero no tenían cómo llegarse hasta el centro de vacunación. Entonces, bueno, el trabajo estaba en hacer esa tarea de returnarlos, de reforzar cuándo era el turno, e incluso dentro de ese trabajo lo que se hizo es trabajar, digamos, con algunos centros de salud, incluso con el municipal, para otorgar, además de los turnos de vacunación, a esas personas que no estaban asistiendo a los centros de salud, porque, digo, ¿no?, desde hace un año, por ahí, muchos no concurren a sus controles, lo cual también veíamos con preocupación, y lo que hacíamos era otorgarle también un turno para que se acerquen al centro de salud a retomar con los controles habituales, ¿no? Fuera ya del plano COVID. Pero lo que veíamos no es una negación a la aplicación de la vacuna, digo, una situación totalmente diferente a la que están pasando en los Estados Unidos con los jóvenes, que uno también ve con mucho cuidado, digamos, con mucho temor, porque la negación a no vacunarse en ese grupo poblacional tan grande, digo, claramente puede traer aparejado, sí, colapso del sistema sanitario por cualquier otra variante que pueda llegar a ingresar y a ser más agresiva, ¿no? Sí, hay que mirar las edades de las personas que hoy se conocieron como fallecidas. Hay gente de 26 años, de 30, de 41. Digo, la población joven está siendo directamente afectada por el contagio y por la propia enfermedad, digamos, ¿no? Ya no se trata de una cuestión excluyente de los mayores. Hay mucha gente joven, es notable en el cuadro que ustedes mandan cómo creció la casuística en casos de personas jóvenes y evidentemente eso tiene que ver con la falta de cuidado, ¿no? Hay una especie de relajamiento o de sensación de que a mí no me va a pasar y finalmente terminan siendo no los más afectados, pero creciendo notablemente en el indicador de afectados. Así que hay que reclamar también que más allá de los errores del gobierno, de los gobiernos, del Estado, que la responsabilidad individual siga firme como nunca. O sea, que es más importante que nunca hoy, digamos. Sí, tal cual. Nosotros, viste, por ahí lo de comunicar datos alentadores no quita que no debamos seguir cuidándonos, porque digo, la verdad es que también, y vos bien lo mencionabas, digo, quiero decir, uno no tiene en este tránsito de la pandemia claridad sobre lo que viene, digamos, ¿no? Nunca uno puede estimar, puede inferir que esta curva a la baja, lo decíamos hace 3-4 semanas atrás, que entendíamos que podía seguir sosteniéndose, pero que la verdad que tampoco sabemos qué puede suceder en una semana, en 2 semanas, y este tipo de relajamiento por parte de la comunidad, sobre todo de la comunidad más activa, ¿no?, que más se moviliza, la que más va y viene, puede llegar a ser, digamos, ¿no?, que podamos tener algún rebrote y alguna tercera ola. Uno espera que no y apuesta a que la comunidad siga con los cuidados pertinentes, con lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, y obviamente en la comunidad de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe,
donde uno por ahí, qué sé yo, circunstancialmente viajo a Rosario y uno ve que en la ciudad de Santa Fe, en líneas generales, a veces las personas, en algunos espacios, los cuidados están un poco más relajados, ¿no? Sí, definitivamente, y eso es lo que en algún punto podría complicar las cosas en el caso de que ingrese comunitariamente la circulación de la Delta y bueno, o aparezcan cepas nuevas que nos puedan complicar. Bueno, la verdad que, digo, es un día con sabores agridulces porque los datos empiezan a aliviar, pero al mismo tiempo hoy se conocieron después de un día sin reportes de muerte, 8 muertes en la ciudad, sigue siendo una situación trágica, pero bueno, la percepción que hay, según los números que ustedes están ofreciendo, y en general, según toda la versión oficial que llega desde los hospitales, es que Santa Fe está empezando a mirar un poquito de luz al final del camino, ¿no? Después de un año y medio de un sistema de salud prácticamente funcionando a full. Así que nada, bienvenido sea y ojalá sepamos aprovechar la bajante para cuidarnos y no para agravarlo. Tal cual, tal cual. César, te agradezco mucho el contacto. No, por favor, como Gracias, muy amable.